Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestra invitada de hoy es la doctora Laura Davara. Ella es abogada, escritora, docente, socia del primer despacho dedicado a Legal Tech en España. Hola Laura, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Encantada de estar contigo, Claudia. Perfecto. Laura, me refiero a ti como doctora, abogada. Como tú estés más cómoda. O como Laura. O como Laura, lo que tú quieras. Laura está bien. Perfecto. Laura, antes que todo vamos a cumplir con el código de la rebelión. Es que yo acepto que soy 100% humana, sin intervención de IA. ¿Aceptas tú también? Sí, lo soy. Perfecto. Laura, el tema que nos convoca hoy es hablar sobre entornos digitales seguros para infancia y adolescencia. Para contextualizar, según UNICEF, hablar de Internet segura supone que los niños, niñas y adolescentes estén informados y cuenten con el criterio necesario para actuar de esta manera tendrán mayores posibilidades de comprender los riesgos, informar sobre situaciones de abuso y buscar ayuda cuando lo necesiten. Estamos inmersos en una era donde la tecnología moldea nuestra sociedad. ¿Cómo podríamos integrar la protección de datos y la privacidad en la educación de menores y adultos para que forme parte de su ADN digital? Pues mira, me hace mucha ilusión que me hagas esta pregunta porque mi padre fue uno de los redactores de la Ley de Protección de Datos, no la que tenemos ahora, sino la que había antes en España. Fue un absoluto pionero, ¿no? Por eso tengo yo el honor de cómo me presentaba a ser socia de ese primer despacho, ¿no? Y mi padre siempre dice que hay que llevar la privacidad en el ADN. Es una frase 100% de mi padre, ¿no? Entonces, que tú me plantees llevarlo en el ADN digital, pues me hace mucha ilusión, a la vez que me hace como mucha gracia, ¿no? Porque yo creo que hay que llevarlo en el ADN directamente, no en el digital, ¿no? Porque al final yo no soy partidaria, por no decir que estoy bastante en contra, de quien opina que hay dos vidas, la vida online y la vida real. Yo creo que hay una única vida, ¿vale? Lo que pasa es que hay cosas que hacemos online, como este podcast, ¿no? Que nos permite estar a kilómetros de distancia y estar juntas, ¿no? De alguna manera. Y cosas que hacemos presencial, ¿no? Pues yo esta noche me voy a tomar una cerveza con mis amigos y estoy ahí, ¿no? Y no estoy con el móvil ni por videoconferencia. Entonces, creo que hay que llevar la privacidad en el ADN directamente en todo lo que hagamos, ¿sabes? O sea, respetar al final el derecho a la privacidad de los demás, que para eso lo primero que hay que hacer es ser consciente del derecho a la privacidad propio y de cada uno de los que nos rodean, que nos caigan bien o mal, que tengamos contacto con ellos o no, que estemos en ámbito profesional o en ámbito personal, da igual, tienen el derecho a la privacidad igual, ¿no? Entonces, creo que hay una parte ultra, hiper, mega fundamental que es la educación desde pequeñitos, ¿sabes? De explicar qué es la privacidad, e igual que tú inculcas el respeto, ¿no? En el colegio, en la familia, en todo, que es como un valor universal, pues para mí la privacidad y el respeto a esa privacidad también debería ser un valor universal. Perfecto. Y en tu experiencia, ¿qué rol juega la privacidad en la protección de ciberacoso y cómo las familias, escuelas, docentes podrían abordarlo de una manera más efectiva? Pues un papel súper fundamental. Yo te digo, tengo la suerte, porque me gusta mucho, me parece una bendición absoluta de trabajar mucho con colegios, con familias, con alumnos. Trabajo con toda la comunidad educativa, ¿vale? Dando charlas también como clientes, redactándoles esos documentos, ¿no? De protección de datos, de redes sociales, de protocolos de ciberacoso, en la pregunta que me hacías. Y muchas veces el ciberacoso comienza, o al menos tiene cierta incidencia, con una falta de respeto o con una directamente vulneración o violación al derecho a la privacidad, ¿no? De manera que yo tengo 13, 14, 15 años o 10, porque esto también pasa en niños más pequeños, y le hago una foto a un compañero y creo un sticker, hago un meme, hago un deepfake, lo que sea, y lo subo, ¿no? Entonces, si tuviésemos verdaderamente esa privacidad en el ADN, ¿no? Y ese respeto por la privacidad del otro, no habría esas situaciones de ciberacoso que la mayoría entran por o tienen que ver por un uso ilegítimo de un vídeo, un audio, una foto de un tercero o de varios, ¿no? Porque hay veces que el ciberacoso no es solo una persona, sino que hay varias víctimas, igual que hay varios verdugos. Entonces, para mí es súper protagonista. Hay un tema ahí también de que, por ejemplo, los docentes muchas veces no se ayornan a la tecnología, entonces es un poco como algo desconocido lo que está sucediendo con sus alumnos.
Ujú. También Sí, hay o una sea, brecha digital entre las edades de los alumnos y docentes, que eso también nos favorece, ¿no? no, Saber qué no. está pasando. Claro, al final la información es poder y esto se cumple en todo, ¿no? Y también para ayudar la información es poder. O sea, si tú no conoces el problema de alguien, es muy difícil ayudarle. Que a lo mejor incluso conociéndole dices, no tengo las herramientas, necesito un profesional, lo que sea, pero si no lo conoces es imposible, ¿no? Y entonces a los profesores les pasa que ellos ni se plantean, pues que a lo mejor están haciendo un sticker suyo, porque como ellos no lo hacen y como ellos cuando eran alumnos no lo hacían, pues Claro. no se lo plantean, ¿no? Y hasta que no se ven en la situación, dicen, es que yo esto no me entraba en la cabeza, ¿no? Entonces, por eso te decía que cuando yo trabajo con los coles, te he dicho, trabajo con toda la comunidad educativa, yo no sabría decirte a quién doy más formación, si a profesores, a alumnos, a padres o a directores, porque doy a todos. Y verdaderamente, o sea, la formación es diferente porque el perfil es diferente y también porque el conocimiento y el enfoque es diferente. No es la misma, no es igual, ¿no? La preocupación que tiene un padre respecto a su hijo que un profesor respecto a su alumno o que un catequista, un profesor de extraescolares, o sea, al final la comunidad educativa es muy grande, ¿no? Sí. O el director de un colegio, que es quien al final es el responsable último del colegio, el que puede acabar pagando la multa, ¿no? De alguna manera o asumiendo una multa que se le ponga por incumplimiento de la normativa de protección de datos. O sea, son muchos enfoques y todos relacionados con muchas veces una falta de conocimiento, ¿no? Una falta de educación. Perfecto. Trabajaste un informe sobre el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia. ¿Qué hallazgos son los más relevantes y qué recomendaciones destacarías de ese informe? Mira, ese informe, no sé si has tenido la oportunidad de leerlo, pero es súper amplio, es muy largo. Ese quiero que me lo envíes después. Fenomenal, yo te lo mando porque está, vamos, disponible para todo el mundo, ¿no? O sea, es verdad que tuve el honor, ¿no?, de ser elegida por el gobierno entre esos 50 expertos, porque éramos 50 personas las que hemos creado ese informe. También por eso es tan amplio, porque pues imagínate 50 personas opinando sobre un tema tan delicado como es este, ¿no? Protección a la infancia en el entorno digital. Entonces, yo al final formaba parte de los grupos de privacidad, sí tienen subgrupos, porque trabajar en un único grupo de 50 es muy difícil, ¿no? Muy poco práctico. Yo formaba parte de un subgrupo que era el de privacidad, que éramos 3 personas. Una abogada de un despacho de Cataluña, la exdirectora, porque justo ha cambiado hace poquito, de la Agencia Española de Protección de Datos, y yo. Y claro, entre 3 es más fácil ponerse de acuerdo, es verdad, pero había otro grupo de pornografía, había otro grupo de salud, había otro grupo de participación ciudadana, había otro grupo de educación. O sea, es que son muchísimos enfoques, ¿sabes? Que parece como que, proteger al menor en el entorno digital, y parece algo simple y es algo súper difícil. Están las familias también representadas porque hay muchísimos agentes implicados, ¿no? O sea, al final las propias operadoras de telecomunicaciones, de redes sociales, las plataformas, o sea, hay muchos intereses. Entonces me dices, ¿qué medidas destaco? Yo de qué medidas destacaría, te diría que se hace muchísimo hincapié en que verdaderamente la educación digital sea un derecho real, en el sentido de efectivo, ¿vale? Porque en la ley española, en la LPDGD, ya se prevé, y la LPDGD es del 2018, o sea, hace ya unos cuantos años, ya se prevé el derecho a la educación digital y se obliga, ¿no?, a dar formación en los colegios y tal, a los profesores y a los alumnos sobre todos estos aspectos, y yo creo que no todos los colegios lo están haciendo, ¿vale? Y de alguna manera todavía no se ha materializado. En ese informe se hace mucho hincapié en ese derecho a la educación digital y de alguna manera el deber, ¿no?, de las administraciones, de los profesionales, tal, de dar esa formación. Se hace mucho hincapié en la responsabilidad legal, en que no hay una impunidad de lo que hacemos en Internet, hay unas consecuencias, ¿no? Yo lo digo siempre, no hay una ley de Internet ni una ley que se llame ley de redes sociales, pero hay muchas normativas, al menos en España, ¿vale? Yo no conozco todas las normativas del mundo, pero en España hay muchas normativas que protegen a los menores y a los adultos, porque no solo sufren los menores, ¿vale?, las consecuencias, pues eso, de un uso inadecuado de sus datos, de ser víctimas de delitos, ¿no?, mayores, superiores a una infracción administrativa, tal. Entonces ahí se hace también mucho hincapié, se hace muchísimo hincapié en el tema de la pornografía y se intenta lograr, ¿no?, que es muy difícil, el tema de la verificación de edad, porque todavía no se ha dado con el mecanismo idóneo para lograr la verificación de edad que no sea invasiva
con la intimidad y con no respetar que, oye, los mayores de edad, si quieren ver pornografía, pues que la vean, ¿no? Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero que un niño de 7 años en YouTube Kids pueda acceder a pornografía, pues igual a eso hay que poner un poco de límite, ¿no? Eso es. Entonces, te diría eso, y luego yo recomiendo mucho la parte de salud, tiene muchas medidas amparadas en evidencia científica que están muy bien planteadas sobre el impacto del acceso a las pantallas en función de edades, ¿no? Que ya la OMS ha publicado directrices en ese sentido y tal, y era un grupo de salud amplio formado por gente muy experta en ese aspecto. Perfecto. Con el auge de la IA en aplicaciones para menores, ¿qué medidas deberían implementarse adicionales para garantizar el uso responsable y ético? Porque esto plantea un nuevo paradigma en todo. Total, 100%. Mira, yo te diría que, o sea, en España tenemos, en Europa tenemos el reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Ayer mismo se aprobó el anteproyecto de ley de inteligencia artificial en España, que veremos cuando se apruebe la norma definitiva, pero bueno, también queremos, ¿no? Como en ese punto situarnos un poquito a la vanguardia y al final ofrecer seguridad jurídica. O sea, de alguna manera lo que se está intentando es dar un marco en el que digas, oye, la herramienta sí y gloria a Dios, fenomenal, es súper útil, ¿vale? Pero también puede hacer mucho daño. Entonces no podemos, o sea, igual que tú a un chaval de 4 años, a un niño de 4 años, no le das un coche y le dices, toma, conduce, pues igual tampoco le tenemos que dar la inteligencia artificial, ¿no? O sea, pero porque no saben, no porque haya mala idea, porque no saben, ¿no? Entonces, el tema de la ética en la inteligencia artificial, yo es un tema en el que cada día me estoy especializando más porque me gusta mucho, me parece súper importante. Y yo desde aquí, no sé si conoces, el Vaticano ha publicado un escrito de ética en la inteligencia artificial que está independientemente, o sea, yo soy católica, pero independientemente de la religión, ¿vale? Que tengas, incluso si eres ateo, está muy bien planteado porque lo hace desde una perspectiva humana, ¿no? Esa declaración que tú me decías de, oye, yo declaro que soy humana y que aquí no hay IA, pues ese escrito está muy bien planteado porque plantea los grandes interrogantes, más allá de Dios y más allá de todo, sino hasta qué punto la inteligencia artificial puede hacerte creer que eres Dios, ¿no? O hacerme creer que eres un ser superior a los demás y que puedes hacer con los demás lo que quieras, ¿no? Y que puedes manipular y que puedes, oye, mucho cuidado, ¿no? Pero, o sea, me hablas de IA y yo te hablo del coche autónomo, por ponerte ejemplos concretos, ¿no? O sea, al final, cuando tú conduces, si tienes la mala suerte de tener un accidente y tener que decidir en décimas de segundos qué hacer, aunque sea de manera inconsciente, lo estás decidiendo tú, ¿vale? Claro, en un coche autónomo tú tienes que meterle parámetros para decir, oye, entre matar a un anciano de 80 o matar a 2 niños pequeños, elige, y se lo tienes que decir. Claro. Se lo tienes que decir. Entonces, claro, eso también es ética, eso también son valores, ¿no? Que al final, igual me dices, todo el mundo tenía súper claro salvar a quien sea. Fenomenal, o sea, de hecho, hay una página web en internet que permite hacer ese juego de alguna manera y que te hace reflexionar mucho, ¿no? Entonces, yo verdaderamente creo que todo pasa por conocer la herramienta, y cuando te hablo de conocer la herramienta, no es tanto como hablarle a la IA, que por supuesto sí, y yo soy la primera que me he formado en eso, ¿no? En darle el prompt mejor, ¿no? Para que me dé el resultado mejor, sino en ser conscientes de que hay una normativa, en leerte esas condiciones de uso, que da mucha pereza, pero oye, igual tenemos que leérnoslo antes, ¿no? Tanto en ámbito personal como en ámbito profesional, ¿eh? O sea, yo hablo con los menores y el otro día niños de 9 años, que a mí sinceramente me parecen pequeños, me decían que utilizaban Copilot para subir una foto de sus padres y que les hiciese un meme. Ojo, estamos sabiendo, claro, entonces dices, y de compañeros tal, y me hace un sticker y digo, alguien le está diciendo a estos niños lo que genera, ¿no? O sea, que esa inteligencia artificial se queda la imagen y, o sea, es que hay muchas cosas, ¿no? Entonces al final hay una parte de educación fundamental. Sí, total. Laura, con respecto a eso, desde acá vemos que la Unión Europea avanzó mucho con el reglamento, ¿no? Sin embargo, esta guerra entre China y Estados Unidos, que está pendiente de bajar la regulación para avanzar más en la innovación, la creación, lo que dicen ellos es quién llega primero, ¿no? ¿Cómo lo está viendo España en este? Porque están en una encrucijada. La Unión Europea hoy, lo que vemos es que quedó como
como se ve como que tiene excesiva regulación. Entonces, sí. ¿Qué está pasando allí? Hay como dos bandos. Total. Los que piensan que nos vamos a quedar atrás por sobreregulación, ¿no? Por esa excesiva regulación que decías, Claudia. Y los que piensan, oye, que como no le pongas límites, ¿no? O sea, cuando se abrió ChatGPT al público, ¿vale? Al principio salieron unas declaraciones de varios expertos en inteligencia artificial diciendo, tenemos que ponerle freno, se nos ha ido de las manos. Y tú dices, ojo, si ya los creadores, los diseñadores te están diciendo se nos ha ido de las manos, igual es que tenemos que ser un poquito más conscientes, ¿no? O sea, yo no sé si has probado alguna vez a preguntarle a Copilot, a Gemini, al que utilices. Sí, a todos. A todos. Sí, soy como tú. Sí, ¿no? Sí, muy curiosa. Pues yo creo que así se aprende también, ¿eh? También te digo. A preguntarle qué es lo peor de la inteligencia artificial. Da miedo, ¿eh? Si se lo preguntas a la inteligencia artificial dices, wow, ¿no? O sea, ojo, y si le haces ya preguntas un poquito más rebuscadillas, te acaban dando resultados que dices, oye, porque yo no creo en la teoría de la conspiración, pero si creyese, te dan ganas de lanzar la tecnología por la ventana, ¿no? Lo que pasa que a mí me parece que es una herramienta que puede hacer bien, pero que mal usada puede hacer un daño brutal. Entonces, yo estoy a favor de la regulación, ¿vale? O sea, es así. Sí que creo que el reglamento de inteligencia artificial, al final, por el potencial riesgo, ¿no? Y el miedo que había un poco, se ha corrido mucho en lanzarlo, ¿no? Se han adoptado acuerdos como muy rápido porque querían lanzar la norma cuanto antes, ¿no? En plan, oye, que al menos haya un poco de seguridad. Entonces, yo sí que creo que en los próximos años va a haber modificaciones de ese reglamento, o sea, estoy convencida. Pero porque al final se van a ir viendo más riesgos, se van a ir viendo más usos, digamos, delictivos o peligrosos, ¿no? O de alguna manera que digas, oye, es que por aquí puede hacer un daño verdaderamente, ¿no? Pero yo sí que recomiendo a todo el mundo, independientemente de que te sea de aplicación o no el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, que se lean el artículo de prácticas prohibidas, porque hay un artículo que regula solo lo que está prohibido, ¿vale? Dice, está prohibido los sistemas, los agentes, ¿no? De inteligencia artificial que hagan y te hace un listado, ¿no? De varias. Y yo siempre digo, oye, está prohibido porque es posible. Entonces, claro, porque lo que es imposible no lo prohíben, ¿sabes? O sea, me refiero, en España no dicen, no puedes ir a más de 500 kilómetros por hora. No, porque no te venden ningún coche, ni por mucho que lo modifiques, que vaya a 500 por hora, ¿no? Te dicen, no vayas a más de 120 por hora, porque tú le pisas y el coche pues va a más de 120 por hora, ¿no? Pues esto es igual, tú te lees las prohibiciones y pone sistemas de inteligencia artificial que manipulen a las personas a tomar decisiones que jamás hubiesen tomado de otra manera. Ojo. Sistemas de inteligencia artificial que, utilizando la información de personas vulnerables, personas con discapacidad, niños, ancianos, tal, les lleven a adquirir hábitos y dices... el tema de los sesgos que ya está implícito en muchas, ¿no? 100%, ¿sabes? Entonces dices, oye, es que si te lees todo eso, no es me hace un resumen o me hace los deberes, ¿no? Que te dicen los alumnos, me hace el trabajo de historia muy bien. Es que no estamos hablando de eso. Que no estamos hablando de eso. Entonces, yo sí que creo que abre un poquito los ojos, la verdad, sí lo creo. Perfecto. Has escrito cuentos para niños de 6 y 9 años sobre ciberseguridad. Eso es una novedad y algo precioso, porque lo estuve mirando. ¿Cómo fue la experiencia y qué impacto crees que tiene ese tipo de historias en la educación digital de los más pequeñitos? Pues mira, te voy a decir que lo tengo aquí porque lo tengo siempre al lado, porque es como mi niña bonita, ¿no? O sea, de todo lo que he hecho es lo que más ilusión me hace. Y mira, ¿cómo fue la experiencia? La experiencia fue que yo llevo muchos años, ¿no? Trabajando contigo en coles y tal, y al final tengo muchos amigos con niños pequeños, los niños se me dan relativamente bien, me gustan, ¿vale? Entonces al final yo veo que los padres que están un poco más perdidos me dicen, Laura, habla de todo al niño y por qué no tiene que estar todo el rato con el móvil, ¿no? O de por qué no tiene que publicar esta foto, o de tal, porque a la tía Laura, ¿no? Que no soy tía, pero soy tía de mis sobrinos, pero de estos hijos, ¿no? Y entonces, claro, yo se lo contaba de una manera como súper coloquial, ¿no? Diciéndole, oye, mira, te voy a explicar lo que hay, ¿no?
Y entonces de repente dije, he escrito muchos libros, ¿por qué no escribo cuentos, no? O sea, yo siempre digo, creo que hay que hablar de esto desde pequeños, ¿vale? O sea, al final todos los padres, en todas las charlas de padres, me dicen, ¿a qué edad darle el móvil? Y digo, es que es la única pregunta que os preocupa y para mí es casi la menos importante, ¿vale? O sea, que yo la respondo, ¿vale? Y doy criterios y al final es un depende, ¿no? Depende de cada niño, depende de cada padre, depende de muchas cosas, pero es como, ¿desde cuándo has hablado a los niños de todos estos temas? ¿O te has esperado a tener 10 años, ¿no? Porque es el regalo de primera comunión en España, ¿no? O 12 o 14 o lo que sea. A decir, oye, ten cuidado y no aceptes a nadie que no conozcas. Porque claro, con 13 años, Claudia, todos hemos ignorado a nuestros padres y todos hemos pensado que nuestros padres no tienen ni idea y es lo normal y es lo suyo. O sea, y con 13 años tienes que pensar que tu padre no tiene ni idea y ya está, y tu madre tampoco. Pero yo sí que es cierto que en el cuento, ¿vale? Que es son 4 mini cuentos. O sea, y de hecho te diré que se vende en todos los países de Latinoamérica. O sea, que no... ¿Estará en Uruguay? Sí, está en Uruguay porque de hecho me lo han comprado de Uruguay. O sea, que sí. Ajá. Está tanto en Kindles a quien le guste el ebook como en papel, ¿vale? Y son 4 cuentos cortos con diferentes enseñanzas, ¿vale? Sin hacer mucho spoiler, pues hay uno, por ejemplo, que trata un poquito de inteligencia artificial, que se llama el hipermóvil, donde unos niños les piden a sus padres comprar un móvil que hace todo, pero todo es que sustituye todo lo humano, incluidos los abrazos, incluido la tarta de chocolate de la abuela, que es la preferida, incluido todo lo hace el móvil, Entonces los niños dicen, ¡buah, qué pasada, ¿no? Entonces, claro, pues al principio parece que pasada y te puedes imaginar que al final la moraleja es otra, ¿no? Claro. Pero bueno, o sea, me decías cómo fue la experiencia, fue preciosa, pero muy difícil, no te voy a mentir, porque yo al final no me he formado para ser escritora de cuentos. Entonces, yo escribí las 4 historias, se las mandé a la editorial que me había pedido que lo publicase con ellos, ¿vale? Que me llevo muy bien con el dueño. Y entonces me dijo, Laura, te vamos a poner una experta en cuentos porque nosotros no sabemos de cuentos y para ver si hay alguna cosa de lenguaje o de lo que sea que haya que adaptar, ¿no? Bueno, Claudia, me adaptó muchísimas cosas, ¿vale? Y entonces dije, pues mira, estoy aprendiendo mucho, ¿no? Entonces, claro, me decía esta experta en cuentos, me decía, Laura, de contenido está perfecto, vamos a cambiar algunas cosas para que sea para niños de 6 a 9 años, ¿no? Y de hecho te diré que la ilustradora, porque yo dibujo fatal, o sea, los dibujos no son míos y si los dibujos fuesen míos, ya te digo que no me los publicaba, vamos, o sea, nadie. Yo tengo otros dones, pero la pintura no es mío. Ojalá, me da mucha envidia la gente que pinta bien, ¿no? Pero pues resulta que la conocí por Instagram, o sea, no la conocía de nada y vi sus dibujos por Instagram y entonces la escribió la editorial en plan, oye, ¿quieres ilustrar este libro? Y la conocí presencialmente cuando presentamos el libro en Madrid, porque ella ni siquiera era de Madrid, era de otra ciudad de España. Entonces también era un punto de, oye, es que la tecnología, fíjate a lo que me ha ayudado, ¿sabes? También me ha ayudado a escribir el cuento en el sentido de conocer a la persona que ha ilustrado el cuento, ¿no? Y ya como último guiño te voy a decir que me está yendo muy bien, o sea, estoy súper contenta porque el feedback está siendo muy bueno, tanto de familias como de coles, porque también mi objetivo es introducirlo en coles y que sirva como material para trabajar esto desde pequeños, ¿vale? Y yo estoy creando recursos para un cole que ya me lo ha pedido y tal, pues de sopas de letras, de crucigramas y tal, para trabajar en los mensajes clave, ¿no? Pues hay otro cuento que habla de los secretos de la tecnología a través de un truco de magia. O sea, es todo en versión cuento, o sea, tú lo lees y ves que es 100% destinado a niños, ¿no? Pero el año pasado estuve firmando en la Feria del Libro de Madrid y de repente viene una niña con el cuento y me dice, porfa, fírmamelo, pero pon también que es para mi papá. Y yo pensé, qué mona, ¿no? Y le dije, ay, qué bien, tal. Digo, ¿a tu padre le gusta? Y me dice, a mi padre le obligo a que se lo lea, porque mi padre, lo que le pasa a Ticandú, vamos, le pasa a él todo el rato. Me imagina que lo que le pasa a Ticandú es que está todo el rato, ¿sabes? Entonces era de, pues mira, si te sirve, ¿no? Para hablar en familia, pues gloria a Dios. O sea, me da gracia a Dios, es que los niños son muy sinceros. Es así. Qué experiencia. Esto lo saqué de una charla que miré en tu feed. Hablaste de los 7 poderes de impacto entre la inteligencia artificial y el acoso escolar.
¿Podrías explicarnos en qué consisten estos 7 poderes y cómo podemos abordar esos desafíos desde la educación y la regulación? Sí, mira, eso fue porque se presentaba en España un estudio sobre ciberacoso, ¿vale? Elaborado por Toto y Educar es Todo, y entonces me pidieron que en 7 minutos hablase de el impacto de la inteligencia artificial en el ciberacoso, ¿vale? Y entonces dije, bueno, pues 7 minutos, 7 poderes, pero que si me hubiesen dado 20 minutos hubiese sacado 20 poderes, ¿vale? Claro. O sea, así que ya te lo digo. Y lo relacionado con el ciberacoso fue porque me lo pidieron, porque estrictamente era la presentación de un estudio, ¿no? De la situación de ciberacoso en España y un poco cómo estaba empezando a influir la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, esos 7 poderes, yo hablaba de el poder de manipular la realidad, ¿vale? O sea, de alguna manera la inteligencia artificial te puede hacer creer que algo es verdad cuando no es verdad, ¿no? Como puede ser un deepfake, y hay deepfakes tremendamente bien hechos, o sea, hay algunos que son súper cutres y que se nota muchísimo, ¿vale? Que no son reales, pero hay otros que dices, jolín, es que verdaderamente con 3 segundos de tu voz la clonan. Y es que tú ahora mismo tienes mi voz grabada, pues si fueras mala persona, que yo sé, Claudia, que no lo eres, lo cogerías y me harías un deepfake donde yo, en vez de decir que la privacidad es súper importante, digo que la privacidad es lo peor del universo y tal. Y oye, ojo, el daño ya me lo has hecho, por mucho que yo te pueda denunciar, qué tal, pero al final... Y entonces, claro, se está utilizando muchísimo, ¿no? En España, yo no sé si en Uruguay, pero en España ha habido varios casos de menores que han utilizado una aplicación de inteligencia artificial para desnudar a compañeras. ¿En Uruguay ha habido algún caso? No, creo que en Argentina hubo un caso de eso, sí. Pues en España, por desgracia, ha habido varios, ¿vale? Ya me gustaría a mí decirte que en España eso lo tenemos muy claro, el valor de la privacidad y tal, pero no. Y entonces estaba justo a las pocas semanas, ha salido en los telediarios, ¿no? El primer caso fue en Almendralejo, que está en Extremadura, y entonces se volvió súper viral. Todo el mundo poco menos que situó Almendralejo en el mapa, a pesar de que es una localidad preciosa, ¿eh? O sea, es un sitio muy bonito, pero es verdad, todo el mundo decía, los menores de Almendralejo, tal. Y entonces, pues ya a los pocos días fui a dar una charla a un cole, ¿no? Y entonces comenté el caso con unos alumnos de primero de bachiller, o sea, 16 años, ¿vale? Y entonces me levanta la mano un chico y me dice, bueno, es que eso que estás contando no es verdad. Y digo, ¿no es verdad? Digo, bueno, pues dime porque, no sé, igual me he expresado mal, ¿no? Me dice, bueno, es que tú dices que los chavales utilizaron una inteligencia artificial para desnudar a la chica. Y digo, ¿qué? Y me dice, y para desnudar a alguien hay que tocarle. Y los chavales ni siquiera estaban en la misma habitación que la chica. Por lo tanto, no la podían tocar. Y dije, vale. Entonces me di cuenta que fue un punto de esto no es una cuestión de tecnología, esto es una cuestión de educación y de valores. O sea, esto no es un punto de la tecnología, ¿vale? Y entonces dije, bueno, pues te voy a comprar el argumento. Digo, entonces, como esto es un cole fuera de Madrid y yo vivo en Madrid, yo aquí he venido en coche, así que voy a salir de este colegio y voy a atropellar a alguien, aposta, voy a coger mi coche y voy a atropellar a alguien. Digo, mira, y si quieres le mato, o si quieres le hago simplemente que se caiga y que se haga un esguince, lo que tú quieras. Digo, y cuando vengan a por mí voy a decir, yo no le he tocado, porque le ha tocado mi coche, ¿no? Y entonces casi me quedé así y me dijo, hombre, digo, no, ni hombre ni mujer. Digo, es exactamente lo mismo. Se está poniendo en nuestras manos una herramienta, en tu caso la inteligencia artificial, en mi caso el coche. Yo decido lo que hago con esa herramienta, ¿no? Entonces, si tú lo que haces es daño con esa herramienta, pues tienes que tener unas consecuencias. Entonces, claro, yo lo que le decía a los alumnos es, me da igual lo que penséis, o sea, que si queréis debatimos, yo os digo lo que dice la ley. Aquí que sepáis las consecuencias, ¿no? Porque tiene una sensación de, como es una broma, como no es su cuerpo real, porque claro, al final lo que te dicen es su cara, pero desnudo. Si vieses una foto desnuda de esa chica, no coincide con la foto que publican, ¿no? Porque la inteligencia artificial pone un cuerpo desnudo random, ¿no? Que sí, digamos, X, o sea, ya está. Y dices, ya, pero tú sabes el daño que le haces a esa chica. Y ha habido muchísimos casos, ¿no? Entonces, yo explicaba el poder de manipular la realidad, explicaba el poder de hacer invisible el acoso, en el sentido de que se puede con inteligencia artificial, de alguna manera, evitar que se localice un tema de acoso, ¿no? Por ejemplo, a través de una plataforma que filtre determinadas palabras, que te dice, oye, pues si yo veo insultos, elimino el contenido porque me parece que puede ser susceptible de ciberacoso.
Ya, pero es que si tú a la inteligencia artificial le dices, créame un contenido similar a este, pero sin utilizar todas estas palabras, te lo crea y ya se ha saltado, ¿no? Ya se ha saltado ese filtro de la plataforma. También hablaba del poder de detectar el acoso, ¿no? O sea, al final, y esto se está viendo mucho con los chatbots, ¿no?, que utilizan inteligencia artificial, que los menores hablan con ellos para pedirle consejo. O sea, y esto en España pasa muchísimo y es alucinante porque ya estuve hace unos meses en unas charlas tremendamente originales y yo creo que muy bien planteadas, en las que participamos 3 personas. Un experto en autoestima, ¿vale?, que hablaba a adolescentes y tal, pues cómo cultivarla, cómo gestionarla, ¿no?, cómo hacer frente a determinadas situaciones. Una persona experta en suicidios, ¿vale?, en la prevención de suicidios, además programas de salud mental, y yo que hablaba de cómo acudir al derecho para que te proteja en caso de ser víctima de un mal uso de la tecnología, ¿no?, que muchas veces daba lugar a un ciberacoso o a un tal, ¿no? Entonces, de repente dije, oye, que una persona se ha suicidado por hablar con una inteligencia artificial. Y entonces dijeron los menores, bueno, claro, digo, es que lo que tenéis que tener claro es que la inteligencia artificial no se preocupa por vosotros. O sea, no es vuestra madre, vuestro amigo, vuestro tío. O sea, es una empresa que gana muchísimo dinero. Entonces te va a decir lo que te diga. Pero no te va a decir algo pensando en ti, Claudia, que mira, yo la conozco, la quiero, la protejo, no le ofrezco ayuda, tal. Pero dicho esto, también es cierto que como tiene muchísima información, si lo alimentamos bien, si lo entrenamos bien, ¿no? Tú también le puedes decir, oye, dime herramientas para prevenir el suicidio, y te habla en España, y seguro que en Uruguay existe igual, ¿no? Teléfonos de ayuda, pues sí, teléfonos de prevención del suicidio, tal, y es bueno, pues también puede ayudar, ¿no? O sea, en ese sentido se encuentra también esa información, ¿no? Entonces hablaba de los poderes en ese sentido. Ah, perfecto. Sí, en Estados Unidos, viste, hubo un caso de un chico que se enamoró de su chatbot y se suicidó. Y acá en Uruguay es todo un tema, hay muchísimo, la tasa de suicidio es altísima, altísima. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas que pasan con los chatbots, porque finalmente no hay empatía, es una máquina y atrás un algoritmo, son algoritmos matemáticas. Tal cual, 100%. Así es. Bueno, para finalizar, ¿qué consejo le darías a quienes quieren especializarse en estos temas en el futuro y quienes quieren profundizar más en protección de datos, ciberseguridad? Y también, ¿qué libro, serie, artículo nos recomendarías que puede ser interesante para la audiencia? ¿Centrado en menores o centrado en privacidad en general? Y puede ser en menores y adolescencia, porque es un tema re interesante eso. Vale, perfecto. Pues mira, en España hay una frase muy, muy famosa de un autor que dijo en un programa de televisión, que dijo, yo he venido a hablar de mi libro, ¿vale? Porque le empezaba a preguntar de mogollón de cosas excepto su libro, y de repente un poco se enfadó y dijo, yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? O sea, como cortó el tal. Y es verdad que en España, si dices esa frase, incluso en un contexto amistoso, ¿no?, que tú quieras contar una historia y la gente te esté ignorando, y dices, oye, que yo quiero hablar de mi libro, y te entiende todo el mundo, ¿no? Porque se hizo como tremendamente famoso. Pues ahí te voy a decir que voy a hablar de mi libro. De hecho, tengo un libro que también se vende en Uruguay y en todas partes, ¿vale? Pensado directamente para padres y educadores. Aquí os enseño la portada porque, gracias a Dios, me está yendo muy bien y tengo la segunda edición, ¿vale?, que es esta. Entonces lo que hay que fijarse es en la camisa azul o el niño de la camisa verde, porque si compramos el de la niña pelirroja, estamos comprando la primera edición, que está menos actualizada, ¿vale? O sea, esta edición se llama... Lo único malo te voy a decir es el título, porque se llama el libro definitivo de redes sociales, claves para padres y educadores. ¿Y por qué te digo que es malo? Porque de definitivo no es nada, o sea, si Dios quiere, pues habrá muchas, ¿no? Muchas ediciones, y es verdad que no hablo solo de redes sociales, que hablo de tecnología en general. De hecho, en esta segunda edición hay mucha parte de inteligencia artificial, muchísimo inteligencia artificial, porque en el tema de menores te puedes imaginar, ¿no? Entonces está puesto para que se entienda, o sea, casi de los mejores piropos, ¿no?, más allá de que me hayan dicho que es útil y tal y que me encanta, casi los mejores piropos que me han dicho es que parece que no está escrito por un abogado porque se entiende.
Entonces dices, vale, o sea, lo entiendo perfectamente, porque hay veces que los abogados pues Sí, hablamos mucho un poco tecnicismo. rebuscado. Eso es. Nos llevamos de tecnicismos a veces y no se entera nadie, o sea, es que es así, ¿no? Entonces está pensado efectivamente para los que quieran especializarse en tema de menores, también para un TFM, para una tesis, o sea, me consta que se ha utilizado también para temas de investigación, ¿no? Porque abordo muchísimos temas, tanto la parte negativa, los peligros, que es lo que más les interesa a los padres, aunque lo sufren, como la parte positiva, o sea, que yo también creo que la tiene, ¿vale? Claro. Entonces, como con cosas muy, muy prácticas. Y luego me decías alguna serie o tal. Mira, a mí me gustó mucho el libro de El Círculo, que tiene película también de Tom Hanks y de Emma Watson. A mí me gustó más el libro, pero bueno, a quien prefiera peli, pues la peli también te hace reflexionar bastante. La peli de Her sobre inteligencia artificial, pues también está muy bien, ¿no? Que se enamora. Sí. Que esa peli está situada en 2024, que llama mucho la atención. Sí. Esta peli se publicó hace un montón de años, así como 10 años o por ahí, y está como que se celebra, ¿no? Que todo se vive en 2024, que ha sido como el año de, donde ha estallado la IA, ¿no? Te diría ese, y luego te diría, por ejemplo, que hay varias series de influencers que creo que para los padres verlas, ¿no? Varios documentales les abre un poco la mente de lo que ven sus hijos, que creo que es hiper fundamental, ¿vale? Y luego a nivel tecnológico, evidentemente voy a recomendar seguir mi cuenta en Instagram o seguirme a mí en LinkedIn. La cuenta de Instagram es Aprendiendo con Davara, y lo que hacemos es poner trucos de ciberseguridad y de privacidad, y como de casos reales, ¿no? De multas que ha habido en España y en el mundo, noticias, o sea, como todo que llame mucho la atención, porque la realidad es que queremos divulgar, no queremos que verdaderamente la privacidad está en el ADN. Y bueno, pues también para este podcast, ¿no? Que yo creo que es un poco también la idea que tiene. Sobre todo que los abogados se interesen por la tecnología también, ¿no? Total, a ver, yo creo que merece muchísimo la pena, ¿eh? O sea, yo dirijo un máster dedicado a protección de datos y va fenomenal y se aprende mucho, o sea, creo que cada vez hay más pasión por esta rama del derecho. Y es que va a ir a más, o sea, al final hay mucha gente que me dice, ay, ahora tendrás mucho trabajo, y yo gracias a Dios tengo mucho trabajo desde hace muchos años, porque mi padre es un pionero y lo hizo muy bien desde el principio, ¿no? De hecho te diré que en el año 86, o sea, estamos hablando de hace 40 años, mi padre escribió un artículo que se titulaba ¿Puede un ordenador sustituir a un juez? Hablando de inteligencia artificial. Que ya está sucediendo. Sí. Eso es. Entonces dices, ojo, un ¿sabes? visionario. Eso es. Entonces, yo creo que merece la pena, es un tema apasionante, y si no como abogados, al menos como usuarios, formarnos un poco, ¿no? Y si tenemos menores cerca, evidentemente es que nos necesitan, o sea, es así. Perfecto. Bueno, llegamos al final del episodio La Rebelión de los Datos. Conversamos con Laura Davara sobre protección de datos, privacidad en la infancia, el impacto de la inteligencia artificial, ciberacoso, la importancia de construir un entorno digital seguro y consciente. Así es que muchas gracias, Laura, por tu tiempo. Sé que estás recontra ocupada, así que la verdad, súper agradecidos desde acá. 1.000.000 de gracias, Claudia. Ha estado fenomenal. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en otro episodio de La Rebelión de los Datos. Chau, claro chau. que sí.